Entonces vamos a empezar a hacer un dibujo preliminar de, de la perita. Vamos a hacer una rayita aquí, imaginaria. Vamos a hacer la pera acá. Vamos a hacer la pera, a ver, grandecita, ¿no? Hacerla por acá. Estas cosas son sencillas porque son a modo de tutorial. Por motivos del largo del video, porque casi todos son muy largos, duran 3, 4, 5, 6 horas, depende, un tutorial o lo que estés haciendo. Ya saben, hay que editar los clips, ponerlo más corto y ponerlo en time lapse o cámara rápida. Pero se va viendo lo que hago y si tienen preguntas, ya saben. Primero muchas veces dibujo, sea el creyón o charcoal, sea a pincel, pero este es un pequeño tutorial de una perita con un fondo negro. Y el fin es sacar la figura del fondo. Y ahí nos quedamos en esto. Aquí tenemos el dibujo de la perita. Lo que quiero es mostrar un ejemplo para sacar la pera de el fondo. En este caso usa fondo oscuro, como es sabido. Y quizá más adelante hay un tutorial mucho más profundo con varios objetos y varias cosas, pero estos son tutoriales, no son cuadros que voy a hacer así ya terminado y bien hecho. Eh, no sé si me entienden, es lo que quiero expresar yo. Vamos a hacerlo un poco más anchita, un poco más ancha aquí, aquí. Vamos a delinear, que es lo que hago muchas veces, el objeto o la pera con raw umber o tierra de sombra natural. Con tierra de sombra natural o raw umber, lo que hago es delinear el objeto o figura, o sea, los contornos. Si quiere se hace, si quiere no se hace. Todo es a opción de uno. En mi caso lo hago en este momento y con el mismo tierra de sombra natural voy delineando también las sombras por donde van, o sea, tomando una idea de donde voy a poner luz y sombra, una idea solamente. La pintura media, como decimos, no muy espesa, bien aguadita, el aguarrá o la trementina, bien aguada. Las partes más oscuras son de las sombras más oscuras. Entonces, lo que hacemos es, ahora, para el background o fondo, y perdonen a veces porque, como llevo muchos años ya en Estados Unidos, confundo inglés con español. Estoy hablando español, ya pongo el inglés, algunas palabras. El fondo es una especie verdosa, o sea, puede ser viridian con el mismo raw umber o el tierra de sombra natural. También puedes usar eh, tierra de sombra quemada para el fondo.
Esto viene siendo como una primera capa. Aquí voy a trabajar dos o tres capitas. Una primera capa, trabajar el fondo, trabajar un poco la pera, después trabajar el fondo, la pera. Así trabajo, ¿no? Como muchos que terminan un pedacito y todo el resto del lienzo está en blanco. Yo critico eso, cada cual tiene su manera o como le dé su gana, pero así yo hago. Y aquí en este caso, yo empleo como primera capa para las partes de luz Hansa Yellow, o sea, amarillo Hansa. Bueno, el Hansa no sé por qué será, así se llama. Puede usar cualquier tipo de amarillo, amarillo de cambio, eh, Hansa Yellow, o sea, amarillo Hansa, cualquier tipo de amarillo. El caso es cubrir la primera parte de la figura y el fondo. Y aquí, en este caso, para cubrir la primera parte de la sombra, lo que estoy usando es tierra de sombra quemada. Solamente eso. ¿Cuál es el objetivo? Cubrir la primera parte, figura y fondo, con una primera capa. ¿Qué estoy dando para la parte más a la derecha, que es donde incide más la sombra? Tierra de sombra natural, raw umber. Raw umber con burn umber. Y es lo que, y es el proceso. Poco a poco, poco a poco. Es una perita, normalmente es algo sencillo. ¿Y cuál es el fin? El fin que tengo aquí es porque una suscriptora tenía la duda de que ella es principiante, de que cuando ella pintaba algo, la figura se quedaba plana, como se veía como plana en el fondo. Y por eso estoy haciendo esto. O sea, sacarla del fondo, que la figura no se vea plana en el fondo. En este caso voy a usar un fondo oscuro, también se puede usar un fondo claro. Y como dije una vez, fondo oscuro, figura clara. Fondo claro, figura oscura. Es muy importante. ¿Y cómo saca la figura? Dándole volumen. Y el volumen se da por medio de luces, sombras, medias tintas, mediante el claro oscuro. Es la única manera, o sea, algo tridimensional. Aquí doy como un poquito de verde tierra, en esta parte. Es decir, lo importante, completar la primera fase o primera capa, como le digo. Todo esto yo lo hago con tierra, eh, tierra de sombra natural y siembra y tierra de sombra tostada. Entonces hay algo de burnt umber, que es este color, burnt umber, amarillo, verde, y hay que darle ciertas ramas a esta perita. Pero ya me está gustando, ya está la primera capa, vamos a dejarla así, esta mañana que ya es muy tarde. Y lo que quiero es que miren cómo va saliendo la figura del fondo, que no es algo plano. Ya aquí se nota que va saliendo. Claro, estoy usando un fondo oscuro. Se puede usar otro más o menos, de otro color más claro, pero siempre un fondo claro. Si usas un fondo claro
y le das buena sombra a la figura, más la luz ya sale del fondo, ya no es algo plano, no es algo plano. Aquí no estoy haciendo una base, aquí hay una base también oscura, todo es muy oscuro. Entonces esto es un ejemplo, hay muchos más ejemplos, hay mucho que hacer. Ya más adelante lo haré con fondo claro, cuando me vean pintar normalmente, que ya vaya a ser, porque lo que estoy haciendo son tutoriales. Todo esto después yo lo desecho, lo boto. Pero ya cuando yo tome un cuadro normalmente, un canvas que pinte una pintura buena, así de verdad, ya van a ir mirando más profundamente cómo yo hago las cosas. Minar esta perita para terminarla, porque a veces trabajo por capa. Para terminar vamos a emplear los siguientes colores. Vamos a emplear Hansa Yellow, amarillo Hansa. Se parece al amarillo profundo. Vamos a ponerlo aquí, Hansa Yellow. Es más o menos un amarillo, pero le dicen Hansa. Ahora empleamos amarillo de Nápoles. Amarillo de Nápoles. Ok, aquí. Lo ubicamos aquí un poquito más con tendencia al ocre. Empleamos ahora amarillo de ocre. Es decir, tres colores cálidos en la gama de los amarillos prácticamente. Ok. Poquito porque el cuadro es pequeñito, este tutorial es pequeño. Es el amarillo de Hansa, amarillo de Nápoles y amarillo ocre. Entonces, aquí vamos a emplear azul de Prusia. No mucho, poco, porque tiene mucho tinte. Azul de Prusia. Tierra de sombra natural. Ok. Tierra de sombra natural. Tierra de sombra tostada. Siena tostada. Siena tostada. Rojo indio. Se parece un poco a la siena tostada, pero no es lo mismo. Se parece a rojo indio. Poquito, porque no voy a usar mucho. Si se fijan, lo que yo siempre hago es, mientras pinto, es matizar. Matizar, háganse la idea que es dar un enfumato. O sea, pasar el pincel que las manchas de pintura que no queden muy lineales, que sean más o menos como borrosas entre un tono y otro tono. Entonces ya yo expliqué los colores que puse aquí en la paleta, porque esta viene siendo, bueno, la segunda fase, pienso yo, o última fase. Entonces aquí yo puse el amarillo. ¿Por qué puse allí un azul de Prusia? Sí, porque con el azul de Prusia y el amarillo voy a hacer un verdoso. Pero puse tres tipos de amarillo más o menos. Amarillo de cadmio, amarillo de Nápoles y amarillo ocre. Y eso con azul puedes hacer unas variaciones de verde. De amarillo a naranja, pero con el rojo de cambio. Vamos a ponerlo acá.
¿Por qué? Unas variaciones de verde. ¿Por qué puse tres? Quizás no use todos los colores. Aquí en este caso eh, estoy usando un poco de rojo de cadmio deep. Bueno, en español, como se dice, digo profundo porque no es claro, no es light. Que no se usa mucho. Pero bueno, siempre es bueno poner estos colores. Tierra de sombra natural, tierra de sombra tostada. Eh, Puse también siena de sombra natural. Y al final, en la parte izquierda, puse rojo indio. El rojo indio, como dije, viene siendo, deja ver, un tipo de siena de tierra natural. Más o menos tiene el mismo matiz. Lo usé un poquitico, no mucho. Entonces, voy dando un poquito de rojo por algunos lugares. La cuestión es ir mezclando los tonos convenientes, o sea, para dar una buena textura al cuadro. Este es un cuadro bien pequeñito, porque es un tutorial y creo que al final está bastante bien, está bastante explícito. Es decir, doy, doy mucho enfumato. Trato de que hay lugares donde la luz incide y hace un corte en cierto objeto y la sombra es muy brusca, o sea, está muy marcada. Y en la pera puede ser también, pero dar el mejor enfumato que uno pueda. Y, y eso es, estas son las mezclas que uso, más el blanco que lo tengo aparte. En fin de cuentas, lo único que le saca volumen a un objeto en la naturaleza es la luz cuando incide en dicho objeto y crea sombras en el mismo y alrededor. Eso es lo único. Si un objeto no tiene sombra ni luz, no, es un objeto plano, un objeto inerte. Pero cuando lo trabajas y da la luz en dicho objeto, va creando textura, va creando volumen, va creando todo. Es increíble, lindísimo. Hay quien trabaja diferente. Yo trabajo, bueno, por lo que he aprendido y como saben, soy más inclinado a la corriente renacentista italiana. En este caso, aquí mismo, bueno, un fondo oscuro. Si vienes a ver, esto es una pintura tenebrista, al estilo, al estilo Caravaggio, aquel pintor italiano, que fue el creador de este tipo de pintura. El golpe chocante, luz y sombra, algo bien chocante, ¿verdad? Eh, un tutorial. Porque como yo dije, ya se me planteó esa duda de por qué me queda la figura plana contra un fondo plano y no puedo sacarla. Aquí estoy haciendo una demostración, pero he empezado por este medio. También más adelante, no seguido de esto, tengo que ir variando los tutoriales que voy a hacer. Más adelante haré uno con fondo claro y la figura, vamos a ver, ahí es más difícil. Un fondo claro y sacar la figura. Y aquí los dejo observando. Si tienen preguntas, ya saben, no duden en escribirme. Y vamos a tratar de llegar a 3000 visualizaciones para poder hablar con ustedes, ponerle el video, hacer un video en vivo, en directo. Están más cerca de ustedes. Muchas gracias y sigan mirando
el tutorial. Y los dejo con algún fondo musical. Porque, bueno, pudiera hablar todo el video y explicar, pero ya creo que con lo que he dicho. Y como he planteado, bueno, esto es para quien comienza. Hay quien lleva muchos años en esto y no necesita. Pero es bueno plantear esto. Estoy tratando de buscar la manera de hacer cosas que no explican otros pintores en YouTube.